nuestras Biblias, hermanos, en Proverbios capítulo 21, versículo 24. Amén. Vamos a ir a Proverbios. Proverbios está después de Salmos y luego viene Proverbios, hermanos. Y vamos a ir al capítulo 21 y versículo 24. Verán un amén cuando ya lo tengan, hermanos. Amén. Amén. Capítulo 21, versículo 24, la palabra del Señor dice así. Yo leo el primero y ustedes el segundo y nos unimos en el último versículo. Amén. La palabra del Señor dice: escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, Mas Jehová es el que da la victoria. Hermano Pavel, si nos puede ayudar con el Easy Worship. Con la pantalla, hermano Pavel, si nos puede ayudar. No tenemos hoy la persona que se encarga. Dios lo bendiga, hermanos. Se pueden sentar. ¿Cuántos recuerdan, hermanos, de lo que hablamos la semana pasada? Hablamos de un tema muy importante, hermanos. Un tema que es capaz de desatar guerras, un tema que es capaz de dividir iglesias, un tema que puede matar personas. ¿De qué hablamos la última vez, hermanos? ¿Se acuerdan en la escuela dominical? ¿Alguien? ¿Qué es lo que hace, hermanos? ¿Qué es el miembro de nuestro cuerpo, hermanos, que es capaz de desatar guerras? La lengua. ¿Se acuerdan, hermanos, que la clase última hablamos acerca de que debemos de contener nuestra lengua? Que debemos de cerrar nuestra boca, para que dice que la palabra que el que cierra su boca se mantiene sin problemas, ¿verdad? Parafraseando lo que dice el versículo. Aquí en el 21, 24 dice: escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción, hermanos. Primeramente, hermanos, vamos a ver qué es un escarnecedor. ¿Algunos de ustedes, hermanos, tienen idea de qué es una persona escarnecedora? Recordemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fue escarnecido. Hermanos, ¿algunos de ustedes tienen alguna idea de qué es una persona que escarnece? Le voy a dar un tip. Una persona, hermanos, que escarnece es una persona, un sinónimo, irritable. Una persona que va en contra de. Una persona que habla en contra de algo, pero hay otros sinónimos. ¿Qué es escarnecedor? ¿Algunos de ustedes saben qué es un escarnecedor? ¿Amén? ¿Vale? Bueno, escarnecedor, hermanos, quiere decir burlador. Recuerden que se burlaron de Jesucristo, decían que si era Él el Rey de Reyes, decían que se bajara de la cruz, y tantas cosas que pasó durante el transcurso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es un escarnecedor? Un escarnecedor, hermanos, es un burlador, una persona que ofende, una persona que insulta o calumnia. ¿Y cuántas veces, hermanos, en las mismas iglesias hay hermanos escarnecedores, burladores? Aquellos, entre comillas, que se dicen llamar hermanos, son aquellos que le sucede una cosa a un hermano, y ese hermano no le cae bien, hermanos, y entre dientes, hermanos, o ya fuera de la iglesia o en otro lugar, se está alegrando de esa persona, de lo que le sucedió. Y empieza a mover su lengua y empieza a hablar con los demás, hermanos, y empieza a burlarse de esa persona. Se convierte en un burlador, se convierte en un ofendedor, un ultrajador de la persona y alguien que escarnece. El escarnecedor es burla. Dice en Proverbios 21, 24, escarnecedor, o sea, el burlador es el nombre del soberbio y presuntuoso. ¿Qué es un soberbio? Vamos a ver, hermanos, un soberbio es una persona irritable o arrogante. Entonces, un escarnecedor es un burlador, y un soberbio, hermanos, es una persona arrogante. Es una persona que se cree mucho, que cree que sabe mucho, aunque no lo sepa.
pero su mismo carácter interno, su mente, lo convierte en un, ¿qué, hermanos? En un soberbio. El soberbio, hermanos, es un irritante o un arrogante. Es una persona. Estamos viendo las definiciones de lo que está diciendo este versículo para después entenderlo bien. Entonces ya vimos que un escarnecedor es un burlador, ofendedor, ultrajador, uno que insulta o uno que calumnia. Y acabamos de ver, hermanos, que un soberbio es una persona irritante o arrogante. Entonces dice el 21-24, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso. Y más abajo, ahí mismo, en la parte 2 de ese mismo versículo, dice que obra en la insolencia de su presunción. ¿Qué es presuntuoso? Un presuntuoso, hermanos, es aquel que se cree mucho más de lo que es. Es algo similar a un soberbio. Es un presuntuoso, aquel que presume de que sabe tantas cosas, pero en realidad no sabe como lo dice. No sabe, a veces presume demasiado y como dice nuestro pastor, le pone más, ¿qué, pastor? Salsa o crema a sus tacos. Cuando en verdad no tiene crema en sus tacos, ¿verdad, hermanos? O sea, que se cree mucho. Dice, no, por ejemplo, digamos, nuestro hermano Bob trajo su instrumento grandote y este hombre dice, no, yo sé tocar mejor que el hermano, más yo le voy a enseñar cuando ni siquiera conoce el instrumento. Entonces, hermano, ese es un presuntuoso, es un soberbio, una persona que se cree más de lo que es y verdaderamente no lo es. Dice que obra en la insolencia de su presunción. ¿Qué es insolencia? La insolencia, hermanos, es descaro. Son las personas que descaradamente se burlan de los demás y creen que son mejor que los demás. Eso es lo que está diciendo este versículo 21-24. Que hay personas que se creen mucho, dicen ser los mejores, cuando verdaderamente no lo son. Pero son unos soberbios, son unos altaneros, que lo que hacen, hermanos, es presumir o decir que son mejores cuando verdaderamente no lo son. Entonces vamos a leer otra vez 21-24. Escarnecedor es el nombre del soberbio presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Amén, hermanos. Entonces dice, escarnecedor es el nombre del soberbio presuntuoso. De los muchos tipos de necios, el soberbio es uno de los peores. Él es conocido por ser soberbio y presuntuoso, creyéndose mejor que los demás e incluso mejor que Dios. Hermanos, algunos de ustedes me pueden dar un ejemplo, hermanos, de uno que dijo, ¿quién es Dios para que yo lo obedezca? Era uno muy cerca al rey. ¿Qué era? ¿Quién era? ¿Qué dijo? Que vinieron unos hombres del Señor y le dijo a este, si le digo el nombre de él, le dijeron unas cosas y este hombre contestó, bueno, ¿y quién es Dios para que yo conteste? Faraón. Faraón, entrando y contestando, gloria a Dios. Eso es bueno, vienen poniendo atención desde la puerta. Faraón fue el que dijo, ¿y quién es Dios para que yo conteste, verdad? Y le habían dicho que ¿a quién llegó, hermana, con Faraón? ¿Quién eran? Eran dos hombres. ¿Ah? Con Moisés, con el, ¿cómo se llama? El hermano de Moisés, Aarón. Ok, eran dos hombres que llegaron con el Faraón y le dijeron, Faraón, queremos que dejes ir al pueblo para que el pueblo alabe a nuestro Dios, ¿verdad? Sí. Y entonces el Faraón dijo, no, ¿cómo es que quieren que deje ir al pueblo si son demasiados y hay mucho trabajo que hacer? Entonces el corazón del Faraón se endureció y le dio muchos más trabajos porque supuestamente decía al Faraón que estaban de ociosos, ¿verdad? Que no tenían nada que hacer, que estaban así nomás así. Y por el motivo de que estaban ociosos, les dio más trabajo. Entonces, hermanos, Faraón era uno de las personas que era soberbio, que era presuncioso y era insolente. Primero la insolencia ante el Señor. Presuncioso y soberbio, porque él no escuchó lo que Dios le estaba diciendo y más cuestionó, hermanos, la autoridad de Faraón. Ahora para nosotros, hermanos, como cristianos, hermanos, nosotros no tenemos un Faraón, ¿verdad? ¿O sí tenemos un Faraón? No tenemos un Faraón, nosotros tenemos un Dios vivo, todopoderoso. Amén. Tenemos a Cristo, tenemos al Padre primeramente, después tenemos al Hijo, que nosotros vamos al Padre a través del Hijo,
Y tenemos al Espíritu Santo en esta tierra, que es nuestro consolador y es el que retiene todo mal, ¿verdad, hermanos? Amén. Ahora, a nivel eclesiástico, hermanos, tenemos un pastor, ¿verdad? Amén. Al cual debemos de obedecer en las cosas buenas, porque sabemos que un pastor no nos va a mandar a hacer ninguna cosa mala, ¿o sí? ¿Y por qué? Porque el pastor te ama. Pero si el pastor te manda a hacer cosas buenas, entonces ya, tú vas a decir que no, ¿verdad? Pero un pastor, hermanos, es una autoridad, la cual fue puesta por Cristo o por nuestro Dios en la iglesia. Pero hay muchos faraones en la iglesia, hermanos. ¿A qué me refiero? Que a veces, hermanos, hay cosas que se tienen que hacer en la iglesia, pero los faraones dicen, ¿pero por qué lo voy a hacer? ¿Quién es el pastor para que me diga que lo voy a hacer? Pero le tengo una buena noticia, hermanos. Todo lo que nuestro pastor nos está diciendo de acuerdo a la Biblia no viene directamente del pastor, sino viene directamente de la palabra del Señor. Y cualquier pregunta que usted tenga, hermanos, no se convierta en un faraón. Lea su palabra de Dios, lea la palabra de Dios. Y yo estoy seguro, hermanos, que todo lo que predica nuestro pastor, todo lo que nos dice, viene de la palabra de Dios. Y yo les voy a decir por qué. Porque yo he notado y he aprendido de nuestro pastor que cuando él predica lo respalda con un versículo bíblico. Y así debe de ser, hermanos. Entonces, hermanos, no nos convertamos en faraones, cuestionemos al Señor, no cuestionemos las ordenanzas ni los mandatos del Señor. ¿Y qué es lo que nos manda en Mateo el Señor? Y a veces nos convertimos en faraones. Y decimos, no, yo no voy, me voy para otro lado. Ya cuestionamos la orden del Señor. Hay muchas cosas, hermanos, que nuestro Dios habla a través de la Biblia a cada uno de nosotros. Pero nosotros a veces nos hacemos como aquel hombre que en lugar... ¿Quién era el hombre, hermanos? Que se le mandaba que fuera y hablara a un lugar, pero él se resistió, hermanos, y se fue al lugar contrario. Y todavía no acaba. No te creas, mi hermano, con nada. Ese hombre, hermanos, se le decía que hablara al pueblo, no quiso, se fue para el otro lado, se subió a un barco, el barco todo estaba en tormenta, a punto de hundirse el barco, y se dieron cuenta que era por causa de él. Fue tirado al mar, se lo tragó un pez y de esta forma entendió. Hermanos, no nos hagamos como Jonás. No sea que seamos arrastrados por la marea y seamos traídos a la fuerza, hermanos. Dice la palabra del Señor que todo lo hagamos con amor para el Señor, hermanos. No con amor para el pastor, no con amor para el hermano Miguel, no con amor para hermano Ana, para el hermano Carlos, o para el edificio, o con amor para que nos vean, hermanos, o para que nos apapachen, o para que al fin de año nos den una plaquita, un título. No, hermanos. Todo lo que hacemos, lo hacemos con amor para el Señor. De esa forma, hermanos, nosotros no nos convertimos en Jonás. Porque Jonás, hermanos, corrió y se fue, ¿verdad? Y se metió al mar, digamos que este es el mar. Y se subió a la barca. Y aquí estaban los demás en la barca. Y el mar estaba todo agitado. Y estaba a punto de hundirse esa barca, era arrastrada sin lugar. Hasta que se dieron cuenta aquel. Y entonces Jonás dijo, tírenme al agua. Jonás sabía lo que estaba pasando. Entonces el Señor tuvo misericordia de Jonás. Vino un gran pez, no va a ser una ballena, ¿verdad? Un tiburón, no. Ahí dice un gran pez, no dice exactamente qué pez, dice vino un pez grande, lo comió, lo tuvo por 3 días, lo tuvo, digamos, en un tipo de disciplina para que aprendiera, ¿verdad? Y entonces ya vino y hizo lo que el Señor quería que hiciera. No sé que nos convertamos en Jonás y pasemos por ese tipo de disciplina, hermanos, por la desobediencia hacia el Señor. Amén, hermanos. Amén. Entonces dice, escarnecedor es el hombre del soberbio y presuntuoso, de los muchos tipos de necio, el soberbio es uno de los peores, es el conocido por ser soberbio y presuntuoso, creyéndose mejor que los demás e incluso mejor que Dios. Proverbios 13:10, mi hermano, por favor, Proverbios 13:10, y vamos a ver qué dice Proverbios 13, capítulo 10. ¿Amén? Dice, ciertamente la soberbia concebirá, ¿qué, hermanos? Contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Y eso es lo que estábamos hablando, hermanos. Si nosotros actuamos sabiamente,
oímos el consejo del Señor, obedecemos las ordenanzas y todo lo que manda el Señor, entonces nosotros seremos los avisados. Pero ahí dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Hermanos, nosotros a veces por soberbios, hermanos, por llevar a veces la contraria, por creernos mejor, viene la contienda. La contienda pueden ser problemas con los demás, pueden ser problemas con el Señor, uno con el Señor, pueden ser problemas personales. Dice, ciertamente la soberbia concebirá, o sea, saldrá, nacerá la contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Nosotros ya conocemos la palabra del Señor, ya sabemos que Dios quiere para cada uno de nosotros, hermanos. Y a veces nos hacemos como Faraón, decimos, ¿y por qué lo vamos a hacer? ¿Quién es Él para que lo hagamos? ¿Quién es el Señor para que lo hagamos? A veces hasta dudamos del Señor, a veces no sé si habrá personas que han dudado del Señor, de su existencia, de sus maravillas, de todo lo que hace el Señor. Y a veces somos como el Faraón, ¿verdad? Cuestionamos. Y después de que cuestionamos, nos conocemos en quién, hermana, que se comió la ballena, el pez grande, Jonás. Nos convertimos en un Jonás. Nos vamos para el otro lado y nos vamos a rever, hermanos, yo me convertí en un Jonás. Aquí en esta iglesia, hermanos, yo salí de esta iglesia. Pero gracias al Señor que me pasó por esos 3 días de prueba, hermanos. Así como Jonás estuvo en el pez, así yo estuve, hermanos. Y entendí que debería de estar en donde debería de estar y nunca haber salido, hermanos. Pero el Señor me enseñó muchas cosas, hermanos, a través de esa disciplina, de ese tiempo que estuve fuera, hermanos. Amén. Entonces no seamos como Faraón, no cuestionemos al Señor y después no seamos como Jonás. Es cierto, la necesidad no solo de un líder, sino de cualquier persona la lleva al fracaso, hermano. Eso es cierto. Bueno, entonces estábamos, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas los avisados está la sabiduría. Los que ya han escuchado la palabra del Señor, hacen lo que el Señor les pide, estarán bien, mas los otros estarán en contienda. Vamos a ir, hermanos, a Proverbios 11:12, hermanos, hermano Pavel, Proverbios, capítulo 11, versículo 12. Vamos a seguir en este mismo versículo y de ahí vamos a ir al versículo que sigue. Dice, el que carece de entendimiento, o sea, aquel que es necio, el que no sabe, dice, menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla, ¿verdad, hermanos? Entonces, nosotros, hermanos, no debemos de ser necios, no debemos de ser presuntuosos, insolentes, soberbios, hermanos, porque claramente dice el que carece de entendimiento. El que es un soberbio, un necio, es porque no ha entendido el carácter de nuestro Señor Jesucristo. No ha entendido cómo el Señor quiere que actuemos de acuerdo a lo que Él estipula en su palabra, ¿verdad? Dice el que carece de entendimiento, el que no conoce, el ignorante, neófito, menosprecia a su prójimo, o sea, a los demás, los trata como nada, porque no ha aprendido que dice la palabra del Señor que debemos de amarnos unos a otros. La palabra del Señor no dice solamente ama a un hermano y al otro no, ¿verdad? Incluso la palabra del Señor dice que debemos de orar por nuestros enemigos, debemos amar a nuestros enemigos. Amén, hermanos. Entonces dice ahí, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es cuando tienes el discernimiento ya del Señor de cómo debes actuar de acuerdo a cómo Él quiere que actúes. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ir a Proverbios 8:13, hermanos. Proverbios 8:13. Vamos a seguir respaldando, hermanos. Proverbios capítulo 8, versículo 13. La palabra del Señor dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Dice ahí, el temor de Jehová es que, hermanos, primeramente, aborrecer el mal. Aborrecer el mal. ¿Y qué es aborrecer el mal? ¿Qué es el mal, hermanos? El mal es todo lo que va en contra del pecado, todo lo que va en contra de la naturaleza de Dios. ¿Y qué es lo que va todo en contra de la naturaleza de Dios? En una palabra, como dice nuestro pastor, el pecado. Dice, el temor de Jehová es aborrecer, dice, el temor de Jehová es aborrecer el pecado o el mal. La soberbia, o sea, el altanero, y la arrogancia, el que se cree más, el que dice soy mejor, el mal camino y la boca perversa, dice que el Señor aborrece. Entonces, Dios, dicen algunos, Dios ama al pecador, ¿cierto? ¿De acuerdo a ese versículo es cierto que Dios ama al pecador? ¿Sí ama Dios al pecador? ¿Dios ama al pecador, hermano? Sí, amén.
¿Dios ama al pecador? Amén. Pero dice ahí, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. ¿En qué camino anda el pecador, hermanos? ¿Anda en un buen camino o en un mal camino? Un mal camino. Ok, el mal camino. Y la boca perversa, ¿qué es lo que habla el perverso en su boca? Mentira. Mentira, Chismes. grosería, pleitos. ofensas. Pero lo último que dice el Señor, ¿amo o dice aborrezco? Aborrece. Entonces, Dios no ama a los pecadores. Dios le da oportunidad a los pecadores de arrepentirse, dejar sus caminos perversos, volverse a Él, y entonces es cuando el Señor empieza a amar a esa persona que ya se arrepintió de todo el pecado que estaba haciendo, ya no está haciendo lo que estaba haciendo, pero dice la palabra del Señor que tiene que ver la luz con las tinieblas. Nada. Entonces el Señor ama a todos, pero el que anda en pecado no lo ama. Le da la oportunidad, hermanos, de arrepentirse, venir a Él, y no solamente lo amaba, sino le va a dar vida eterna. ¿Por qué? Porque ya se convirtió, dice la palabra, convertidos de vuestros perversos caminos, ¿verdad? Ahora dice Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, amó su creación. Nosotros nacimos con pecado, ¿verdad, hermanos? Amén. Pero nos hicimos más pecadores a través de los años y de las costumbres, ¿verdad? Y ahí es cuando dice el Señor, no. Dice que ¿cómo va este versículo, pastor? Que dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir la destitución, hermano? Quiere decir que estamos separados del Señor. El Señor está de espaldas a nosotros. Pero cuando venimos a Jesucristo, hermanos, y tomamos a Jesucristo como nuestro Salvador, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos sella como pertenencia y prueba de que ya somos del Señor. Entonces podemos experimentar el amor de Jesucristo. Los malos que están afuera experimentan la misericordia. Por eso es que están allá todavía afuera, hermanos. ¿Ven, hermanos? Vamos a ir ahora, vamos a ir a Daniel 4:37, mi hermano. Daniel, capítulo 4:37, hermanos. Estamos hablando acerca del escarnecedor, del soberbio, del presuntuoso y del insolente. Bienvenidos, mis hermanos que acaban de llegar. Gracias. Entonces vamos a ir a Daniel capítulo 4, versículo 37. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, o sea, nuestro Padre Celestial, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar a los que andan en, ¿qué, hermanos? Soberbia. Entonces, ¿qué podría pasarle a un soberbio de parte de nuestro Señor? Aquel altanero, aquel soberbio, aquel insolente, aquel que se cree más que los demás, aquel que le gusta humillar a los demás. Que el Señor lo puede humillar, el Señor puede quebrantarlo, hermano. Porque ahí la palabra del Señor no se equivoca, dice, y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Cuidado, hermanos, porque si andamos en soberbia, hermanos, posiblemente el Señor nos baje esa soberbia, nos humille, hermanos, porque la palabra del Señor ahí dice, y es clara. Bienvenidas, hermanas, a la casa del Señor, y la palabra del Señor es bien clara. ¿Ven, hermanos? Amén. Entonces ya hablamos del versículo 21-24. Ahora, hermanos, dice así, esta es una vivida imagen de Faraón, que de manera orgullosa y arrogante preguntó quién era el Señor para que lo obedeciera. Éxodo 5:2, mi hermano, es lo que estábamos hablando al principio. Faraón, un hombre, un simple hombre que tenía poder, era un faraón, tenía poder, un cierto poder, estaba cuestionando a aquel que le había dado poder, o estaba cuestionando al Rey de Reyes, estaba cuestionando al Señor, estaba cuestionando la máxima autoridad, estaba cuestionando a Dios. Dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Imagínese, hermano, algunos de nosotros si nos convirtiéramos en Faraón, ¿y quién es Dios para que yo haga esas cosas? Nos estaríamos convirtiendo totalmente en un Faraón, y después nos haríamos un Jonás, nos iríamos en contra de lo que el Señor ya había estipulado para nosotros. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel?
yo no conozco a Jehová. Imagínense, hermanos, peor nosotros si nos convirtiéramos en Faraón, ya conociendo a Jehová, ya conociendo a Dios, ya conociendo que nos salvó del infierno, de la muerte eterna, ya conociendo que Él nos provee de todo lo que tenemos, ya conociendo que Él nos da la habilidad por misericordia de levantarnos día tras día, hermanos, y que vayamos a decir por orgullo, por arrogancia o por soberbia, que vayamos a decir, yo no conozco a Jehová. La abnegación de Jehová. Hubo uno que lo negó 3 veces y estaba muy cerca. ¿Hasta él quién era, hermanos? Yo no le conozco. Cantó el gallo, ¿cuántas veces, hermanos? 3. Y le negó, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Lloró amargamente porque se dio cuenta de a quién había negado. ¿Verdad, hermanos? Amén. No nos convertamos en perros, hermanos, y de repente andemos allá en la calle, hermanos, y nos encontremos a la gente y aquella gente que se burla de los cristianos, y usted diga, que esté con unos amigos ahí, que le diga, él es cristiano, y usted va a decir, nah, yo no me voy a la iglesia, yo no, nada que ver con eso, porque te acabas de convertir en un ¿qué? ¿Cómo se llamaba ese hombre? Pedro. Te acabas de convertir en un Pedro, ¿verdad, hermano? Te conviertes en un perro negador de Cristo, y de repente vas a la casa de tu compadre, de tu comadre, y llegas y le dices, hola comadre, ¿cómo te encuentras? Y tu comadre es bien mundana, o sea, vive en el mundo, hace las cosas del mundo sin ofender, y que te diga, ¿y cómo te va en tu iglesia? Mi hermanita cristianita. Ay, cálmate, si yo nada más voy porque el pastor cada rato me habla. Te convertiste en un Pedro. Primero te hiciste un Faraón, negaste al Señor. Después un Jonás, dejaste de ir a la iglesia. Y después, ya estando fuera, hermanos, te conviertes en un Pedro. ¿Verdad? Y no quieres ser ni Faraón, ni Jonás, ni Pedro. Quieres llevar el carácter de Jesucristo. Humilde, manso, ¿qué más dice la palabra? ¿Cuáles son los atributos del Espíritu Santo? ¿Quién lo sabe? Pastor, ¿se lo sabe? Humilde, manso, ¿qué más? Humilde de corazón. Hospedador, ¿qué más? Amoroso. Hay tantas cosas que tiene el Espíritu Santo, tantas formas de describir al Espíritu Santo, como dice nuestro pastor, humilde de corazón. Cuando nosotros somos circuncidados del corazón, somos cambiados, transformados, hermanos, y entonces somos humildes de corazón para alabar y glorificar a nuestro Dios. Es para lo que estamos aquí, hermanos. No estamos para probar nada a nadie, no estamos para probar que somos mejores que otros, no estamos para probar nada. Simplemente, hermanos, estamos en la casa del Señor para alabar y glorificar a Dios, hermanos. No hay otra. Si usted está viniendo aquí para que lo vean tocar guitarra, para que lo vean cantar, para que vean que usted se sabe 20,000 versículos de memoria, para que vea que predica bien, para que vea que esta es la mejor comida allá atrás, para que vea que limpia bien, hermanos, déjeme decirle que usted está error o mal. Usted está aquí, tiene que hacer todas esas cosas, claro, con amor para el Señor, pero estamos aquí primordialmente para alabar y glorificar al Rey de Reyes. Esa es nuestra prioridad. Nos quedan 5 minutos más. Vamos a ir, hermanos, dice que obra en la insolencia de presunción. Estamos en Proverbios capítulo 21, 24, hermanos. Vamos al medio del mensaje. Dice que obra en la insolencia de presunción. El hombre soberbio y presuncioso, o sea, el hombre que exagera en su propia opinión, es conocido por sus acciones. Su vida estará marcada con gran orgullo y orgullo arrogante. Y al Señor no le gustan los arrogantes ni los soberbios, porque los humilla, hermano. Cuidado, hermanos, no seamos arrogantes, no seamos, ¿qué más otra palabra, hermanos, podemos encontrar? Escarnecedores, burladores, chismosos, soberbios, presuntuosos, todas esas cosas que no le agradan al Señor. Vamos a ir a Romanos 12:16 y parece que terminamos en 5 minutos, ¿verdad, pastor? Amén. ¿Okay? Romanos 12:16, mi hermano Pavel, muchas gracias. Entonces dice, el que obra en la insolencia de su presunción, el hombre soberbio y presuntuoso será conocido por sus acciones. O sea, el soberbio ya le conocen porque es un soberbio. El arrogante ya lo conocen porque es un presumido que se cree más que los demás. Y dice, su vida estará marcada con orgullo arrogante. No es un orgullo bueno que digas, yo estoy orgulloso porque he servido al Señor 30 años y no me he apartado del Señor. No, es un orgullo malo, que te conocen por ser altanero, que te conocen porque te crees mal,
que te conocen porque dices ser el mejor cuando verdaderamente no lo eres. Romanos 12:16, la palabra del Señor dice, unánimes entre quiénes, hermanos. Vosotros. Entre vosotros, ¿verdad? Unánimes entre vosotros, ¿no qué, hermanos? Altivos. No altivos. ¿Y qué es altivo? Creernos mejor que los demás. Unánimes entre vosotros, o sea, seamos iguales. No altivos, no nos creamos más, sino asociándonos con los humildes, hermanos. Usted no se va a ir a meter a un lugar donde estén tomando, ¿verdad, hermanos? Que estén grito y grito y que estén y que estén haciendo cosas indebidas, cosas que no le agradan al Señor. Usted no va a estar en un lugar, hermanos, donde se use un vocabulario, un léxico malo, que es pura grosería, ¿verdad? Porque todo eso ofende al Señor. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No te creas que eres un sabio. Había un pastor, un predicador, no me acuerdo quién era, pero decía que había un hombre que era cristiano y que decía, era primero, antes de ser cristiano, hermanos, él era un borracho, tomaba mucho, era un alcohólico, para usar una mejor palabra. Y veía la cantina ahí y veía que entraban y salían, pero ya era cristiano, traía su Biblia, digamos que es la Biblia, y decía, voy a meterme a esta cantina para evangelizar a los demás. Pero era un alcohólico, pero alcohólico perdido. ¿Qué cree que iba a pasar con ese hombre, hermanos? Recuerden, esa escuela dominical me puede dar una opinión. Si ese hombre, hermanos, no está bien cimentado en Cristo y no tiene a Cristo bien en su corazón, hermanos, ese hombre va a terminar de alcohólico otra vez. Por eso dice, no seas sabio en tu propia opinión, hermanos. Para terminar, 2 de Corintios, hermanos, capítulo 10, 17. 2 de Corintios, capítulo 10, 17, y vamos a terminar la escuela dominical, después vamos a hacer nuestro servicio. Amén. 2 de Corintios, capítulo 10, 17. Mas el que se gloría ¿en quién, hermanos? El Señor. Si algún día haces algo para el Señor, siempre di para la honra y la gloria de nuestro Dios. Cualquier cosa, hermanos, que te digan, bien hecho, mi hermano, bien hecha, mi hermana, nunca digas, gracias, porque ya te diste tu propia gloria. Pero si nosotros decimos, para la honra y la gloria del Señor, le estás dando la gloria al Señor. Mas el que se gloríese en el Señor. ¿Verdad, hermanos? El que sigue, hermanos, 18. Ya con este versículo terminamos. Dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Es lo que estábamos hablando ahorita mismo, hermanos, ¿verdad? No nos vamos a alabar de cualquier cosa que hagamos para el Señor, hermanos, sino siempre para la honra y la gloria de nuestro Señor Todopoderoso. Dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, si tú predicas, y tú tocas piano, guitarra o enseñas, nunca digas que tú lo estás haciendo por tus propias fuerzas, porque verdaderamente el que te está dando la sabiduría, el poder para poder hacer las cosas, es nuestro Dios Padre Todopoderoso que se encuentra en los cielos. Siempre dale la honra y la gloria a nuestro Dios Todopoderoso y nunca tomes la gloria para ti. Amén, hermanos. Amén.